Bueno, no sé qué tan afortunado o desafortunado será que yo sea la primera, considerando que yo tengo una aproximación al proyecto completamente distinta a la de los demás y de hecho fue la última. Es decir, yo pude ver el libro casi terminado antes de participar. La parte que yo hice fue el sitio web. Y en un principio no iba a ser así. En un principio yo iba a participar a la par con los demás, pero tuve que salir un par de veces y ya no fue posible y me disculpé, pero Juan todavía insistió en que sí había algo más que podía hacer y que hacía falta como una forma de poder visualizar toda esta información mucho más sintética y quizás un poco menos poética que las que los otros artistas tuvieron. Entonces, en principio, el sitio web es bastante sencillo, solo tiene algunos textos que escribió Juan de introducción. Las entrevistas, cada una de ellas, que son gigas y gigas de información, que si alguna vez tienen curiosidad por ver alguno de ellos, aquí están organizadas de una manera lineal. Entonces, si quieren ver, por ejemplo, escuchar lo que la entrevista con Daniel o con Daniela o etcétera, aquí están todas. Pero más allá de eso, había otra cuestión que era que cada una de estas entrevistas contiene una gran cantidad de información que si tienen, no sé, cientos de horas para escuchar, estaría muy bien que las asimilaran, pero habrá quienes no quieren hacer eso. Entonces, este fue un trabajo realmente de reducción. ¿Por qué de reducción? Porque lo que empezamos a hacer fue intentar sacar los tres temas o conceptos más importantes de los que estaba hablando cada artista. Entonces, después de escuchar cada una de las entrevistas, sacamos estos conceptos y entonces empezamos a jugar con los datos y empezamos a hacer visualizaciones de datos. ¿Y por qué me gustan a mí las visualizaciones? Pues, aunque sí son un poco reduccionistas de lo que está sucediendo en las entrevistas, nos dan una visión distinta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los conceptos de los que hablaron todos estos artistas y cómo estaban conectados entre ellos? El proyecto empieza hace ya casi 4 años y surge del interés y de la necesidad que creíamos de saber qué estaba pasando con nuestra generación. Lo empezamos, Homero Fernández, que no se encuentra aquí, él era parte de Soma también en algún momento. Después trabajó con la Fundación Alumnos 47. Y él me presentó a Moisés Cosío, que es el fundador de la fundación y un gran mecenas de las artes y de la cultura en general en México. Y me invitaron a desarrollar un proyecto en conjunto. De principio creímos que bajo la emergencia que estábamos viviendo, porque se estaban haciendo los mayores recortes presupuestales en el sexenio que aún estamos viviendo, pensamos que bajo esa emergencia teníamos que reaccionar de alguna manera, ¿no? Y en un principio lo que se pensó que íbamos a hacer era primero una colección de artistas emergentes y después decidimos que para entender cómo crear una colección, pues teníamos que conocer a los artistas y visitarlos. Haciendo las visitas de estudio, nos dimos cuenta que para poder entender las necesidades de esta comunidad, pues había que saber cuáles eran estas necesidades y no solo escuchando sobre la obra de los colegas íbamos a poder entender esas necesidades. Entonces, en un segundo momento ideal pensamos que lo que iba a hacer ese proyecto era una beca, que le llamábamos beca de emergencia, que iba a tener un modelo alternativo a las otras becas, en fin. Sin embargo, en el proceso de tratar de entender esta beca nos dimos cuenta que no sabíamos realmente cuáles eran las necesidades, aunque algunos de nosotros éramos parte de esta comunidad. Y entonces decidimos emprender esta investigación, esta empresa bastante titánica, porque pues la realizamos básicamente en un comienzo 2 personas y después pues me quedé solo en el proceso y entonces tuve que seguir con mis propios medios desarrollándola. Y lo que decidimos era tratar de plantear como primera tesis que toda obra artística estaba basada en un concepto. Más allá
de si tu resolución formal no tenía un interés conceptual. Creíamos, yo sigo creyendo en lo personal, que toda obra parte de una investigación, parte de un interés sobre temas y conceptos. Al plantearnos esto, entonces también pensamos que estos conceptos, al escucharlos y al entenderlos, nos iban a reflejar cuál era el estado del país, es decir, cuál era el contexto en el que estos contextos estaban siendo enunciados, y si este contexto afectaba de vuelta esa producción artística. Entonces, lo que hicimos fue empezar una serie de entrevistas con colegas aquí en la ciudad. A cada uno de ellos le pedíamos que nos recomendara el nombre de otro artista, otro colega, para así poder ir tramando una red orgánica de personas que trabajaban alrededor de la práctica artística. Discurso sobre la C. La circulación de la ciudad tiene códigos nada clandestinos de clasismos que colapsan la colaboración, fruto de la colección de colonialismo llena de diferencias de color, comercio, comida y poca complicidad. La cosmovisión no está en la cotidianidad. Las creencias ponen en crisis la crítica. Esa es la crónica de nuestro cuerpo. Discurso sobre la D. El desbordamiento de los desaparecidos descubre los desechos del desencuentro entre el deseo y el deseo no consumado. El desequilibrio despierta desesperanza y desigualdad. La digitalización genera discapacidad y diferencia entre dinero y discurso. La discusión no tiene difusión, es el diseño de dispositivos dispersos de la distorsión. Somos documento de dolor, dominación, drogas y dudas. Discurso sobre la E. Economía edita ecología. Egoísmo enferma, emoción de empoderamiento empresarial, encierro y encuentro con el engaño. La escritura es escatología, esfuerzo en el error de la emoción, espacio que edita la escucha. Discurso sobre la F. Una fachada fálica dejó falsedad. Fenomenología de fiesta. Flexibilidad de flujos, física y ficción. Discurso sobre la G. El glitch de la geografía de género no se soluciona con la gestión del gusto por el GIF geopolítico, el graffiti de la generación de la globalización. Creo que es interesante esta dispersión porque rompe un prejuicio que es un poco fantasmal, que es que el arte está en la obra, como que siempre tenemos nuestras exposiciones, nuestras curadurías, nuestras antologías, pero el ejercicio que hicieron Juan y Homero rebasó, algo se cayó de esa idea de la obra de arte y hay un apunte hacia el modo de producción que excede justamente esas obras que a veces no es muy claro, que está lleno de sensaciones, de heridas, también de fiesta, de orgullo, de respeto. Entonces, es interesante cómo este libro recoge esos excedentes que están fuera de la obra. Como les dijo Juan, los artistas no mostraban imágenes, no mostraban su portafolio, que también habla como de un modo, un prejuicio que se tiene para trabajar entre los artistas y aquellos que los escuchan o los curan, sino más bien se hablaba de lo que sucedía en un in-between
de esos dos agenciamientos de artista o crítico o artista curador. Y justamente partiendo de los mapas, decidí escoger 3 palabras que para mí eran importantes personalmente, que era comunidad, colaboración e identidad. Un poco con la sospecha, colectividad, colaboración, colectividad y comunidad. La verdad también teníamos identidad por ahí, seguro se coló algo. Y me interesaban estas 3 palabras con una sospecha bien clara de que iban a exceder la subjetividad de un solo artista y que implicaba un más uno de aquel que se estaba narrando. Y me interesaba también porque creo que en el ambiente hay, por autores que leemos y que revisamos, como Agamben o como el Comité Invisible, como hay una idea de comunidad como una esperanza utópica que a mí me interesaba no tanto cuestionar, sino ver cómo estaba funcionando en las entrevistas. Y salieron cosas súper interesantes porque sí se hablaba de un crisol de emociones, desde gente súper cansada de estar con grupos de trabajo que no solamente se enfrentaban a la precariedad económica, sino también a desgastes emocionales dentro de los propios grupos, desacuerdos que son sumamente importantes también de traer al frente y que los hablaban y que en el calor de la conversación con Juan y Homero podían soltarlo, podían hablar eso de lo que a veces se mete debajo del tapete. Mi labor en esta presentación el día de hoy es más ser como la del público, es un poco como ser la persona ajena que llega a hablar sobre el libro que ya está terminado. Y algo que me llama mucho la atención entonces respecto a lo primero que comentaba es que se da preponderancia a la idea del lenguaje. Se entiende al arte como un lenguaje que puede ser tan abierto, tan cerrado como se crea, y es un libro que está construido con la libertad lingüística tanto de todos los colaboradores como para poder como interpretar y poder construir sus propias dispersiones respecto al acervo primario de audios. Entonces siento que es como un acercamiento sumamente relevante y es una idea que permanece a lo largo de todo el libro, incluso en su apertura y en su forma actual, que finalmente nos está hablando de lenguajes, ¿no? Y se entiende al arte como lenguaje. Fundamentalmente, bueno, por otro lado más bien, pues es una iniciativa apoyada por Fundación Alumnus 47. Fundación Alumnus 47 parte o nace como una biblioteca de arte contemporáneo y posteriormente devienen muchas otras cosas. Me parece que una de las características de la fundación es que es una institución sumamente líquida, no tiene como límites bien establecidos en muchas cosas y creo que esa es una de sus valías porque le permite apertura respecto a muchas cosas. Entonces es parte de la fundación y del programa editorial de la fundación que busca o más bien jugamos mucho con la idea de publicar. ¿Qué significa publicar? Como la idea de hacer público, compartir con los demás. Y a este respecto me parece que el libro cumple con esta característica fundamental de una publicación. Le vuelve o se pone en evidencia el compartir, ¿no? Desde el momento primero de las entrevistas hasta las colaboraciones que se van dando entre los diferentes partícipes en el libro. Pues
Bueno, yo me uní al proyecto una vez que estaban culminadas todas las entregas y fue para mí muy interesante como venir de un mundo completamente ajeno al arte contemporáneo o a las publicaciones y encontrarme de repente con un buen de textos que para mí, según esto, no tenían relación entre ellos. Entonces empezarle a dar como formación a todos estos textos y empezar a ver cómo empezaban a tomar coherencia a partir de un proceso de diseño. Entonces, bueno, como dijo Javier, Fundación Alumnos nace como una biblioteca de arte contemporáneo que busca difundir conocimiento a partir de publicaciones. Entonces, aquí me pareció bien interesante viendo la página que Ani nos mostró, que hay dos conceptos que son fundamentales en la práctica artística, ¿no? Que es el tiempo y el espacio. Cuando se publica, generalmente siempre se publica pensando en tiempo, ¿no? Que se publica pensando en el futuro. ¿Qué tanto de lo que yo publico, lo que yo plasmo en estas hojas va a decir sobre nosotros, ¿no? Vamos a hacer historia a partir de esto que se está plasmando. Pero en Fundación se le dio el giro y en lugar de hablarle al tiempo, se está hablando mucho del espacio. Nosotros generamos publicaciones como un espacio físico a través del cual nos reunimos y compartimos. A través de una publicación podemos nosotros generar un diálogo, podemos generar discusiones, pero siempre es a partir del objeto en físico y también empezamos a ampliar aquí el concepto de objeto a una publicación en digital. Entonces, eso es como bien interesante, empezar a pensar como la producción artística, como la producción de objetos que nos unen y nos disparan. Y aquí es bien interesante crear un objeto que en lugar de buscar la cohesión, busca la dispersión tal cual de voces. Entonces, aquí generar una publicación no se trata de generar un catálogo que legitime al artista o lo ponga como en la historia como un héroe, sino más bien tratar de encontrar cuáles son los conceptos que están problematizando al artista contemporáneo, cuáles son los conceptos que los están dividiendo. Y a partir de eso, comisionárselo a otros intérpretes, en este caso artistas, diseñadores, filósofos, para que empiecen a generar más discusión a través de esto. El agua comenzó a hervirse. Su sonido me lo hace notar. Voy a la cocina, apago la parrilla, suena el timbre, bajo a abrir. En la puerta se presentan Juan Caloca y Homero Fernández. Los invito a pasar. Subimos las escaleras, primer piso, entramos al apartamento. Se los muestro. Caminamos alrededor. Les muestro la pieza que actualmente uso como habitación. Además de colchón, tiene al fondo una mesa compuesta por dos cajas que tienen una tabla encima. Sobre esta posa mi iMac 21.5 pulgadas, mediados del 2011. La llamo la bebé más bebé de las bebés. En cada uno de sus lados tiene un monitor KRK Rocket 5, los bomba. Son negros, con los detalles en amarillo. La habitación tiene mueble de madera con 3 niveles donde reposa la mayoría de mi ropa. Calzado. El departamento tiene otra habitación, donde un colchón individual doblado a la mitad y puesto dentro de la tela cosida que lo mantiene doblado, pretende ser una especie de puff DIY. Además hay libros, cajas, una mesa alta donde hay un proyector inservible, cajas con cosas, y aún así la habitación alcanza a lucir prácticamente vacía. También les muestro la cocina y un pequeño patio que tiene a un lado, sotehuela, con un lavadero de concreto que tiene 2 divisiones, una diseñada para hacer estanque de agua y otra con un relieve textura diseñada para tallar las prendas. Estamos en Tizapa número 9 bis, https://goo.gl/maps/AR mayúscula 1xm mayúscula.